Cuando yo tenía 6 años, mi mamá se iba a limpiar casas dejándome encerrada en el garaje en que vivíamos hasta que ella volvía. Cansada, con las manos resecas y enrojecidas por la lavandina que le arruinaban la piel y su manicura de arrabal. Pasaba a veces todo el día trabajando como mucama por horas, pagando su existencia, el abandono de su esposo, yendo y viniendo de una casa a la otra, corriendo carreras para cumplir con todos sus patrones. Sabía qué clase de hijo había criado. Me dejaba el mate cocido preparado en un termo y el pan sobre la mesa, manteca, dulce de leche y notitas donde me recordaba lavarme bien los dientes y no abrirle la puerta a nadie. Junto al garage vivían mis bisabuelos y los tíos que no se habían emancipado todavía. Entonces mi mamá me dejaba solo y a salvo. No podía pagar una niñera. Confiaba en que yo me portaría bien y si algo pasaba, toda su familia estaba cerca. A las 12 del mediodía pasaba a buscarme mi tío Canela y me acompañaba a la escuela donde almorzaba y pasaba la tarde. A la salida me retiraba mi tía Rosa, mi querida, huesuda y fiel tía Rosa Ramona. Frente al garage que alquilaba mi mamá vivía un enfant terrible, el enano, que tendría por ese entonces unos 9 años y del que se decía había empujado a otro niño al canal crecido. La infancia del barrio no conocía los ríos. Nos bañábamos a la hora insoportable del calor, en ese canal de aguas turbias que refrescó nuestra pobreza. Era agua mansa y barrosa, pero cuando había lluvias, crecía peligrosamente, amenazando al rancherío que se había puesto de pie a sus orillas. A veces las familias se amontonaban a mirar el espectáculo del agua espumosa y brava que pasaba llevándose algún animal distraído, una cocina que encontró a su paso, un mueble o una bicicleta. Dicen que uno de esos días en que la gente iba a mirar el canal crecido, mi vecinito, en medio de una pelea, empujó a un niño desde la orilla. También cuentan que la madre de la criatura ahogada se arrojó vestida para salvarlo y tuvieron que sacarla del agua entre varios hombres y revivirla para darle la noticia de que su hijo había muerto. Desde ese día, el enano quedó marcado en el barrio y no había mujer que no le advirtiera a su prole que jugar con él estaba prohibido. Mi mamá no fue la excepción. Nunca se supo si fue un accidente o fue adrede, pero mis primas aseguraban haberlo visto todo. Los niños se pelearon y el enano empujó a su enemigo al canal crecido. Cuando mi mamá no estaba y a mí se me acababa el entretenimiento, recuerdo espiar por la cerradura de la puerta de calle los juegos solitarios de mi vecino. Y a pesar de saberlo, de entender que estaba prohibido, que no podía acercarme a él, cuando lo veía sentía un calor de infierno que me trepaba desde la planta del pie hasta la frente. Un deseo muy vergonzoso, desesperado, culposo, porque era varón, porque había prometido portarme bien y era muy poderosa la imagen de mi mamá sacrificándose en casas ajenas para poner el pan sobre la mesa, pero no más poderosa que mis ganas de tener un secreto como este, un secreto caliente que quemara de solo llevarlo encima. Yo gozaba en el barrio y en la escuela de mi propia reputación y estaba prohibido como compañero de juegos porque era ostensiblemente, era maricón. Y las madres temía que le pegara la sodomía a sus hijos. De modo que sin haber empujado a nadie a un canal crecido, yo jugaba solo como el enano. 2 infancias miserables y una calle de distancia hicieron el resto. No recuerdo cómo fue que entró al garage por la mañana y tampoco recuerdo cómo fue que terminamos jugando al papá y a la mamá, al doctor y la paciente, pero sí recuerdo que el niño asesino fue guiándome en esa exploración con una sabiduría inusitada para su edad. Nunca dejó de ser un juego. Nunca dejó de ser un compañero de divertimentos. Pero yo sabía, a los 6 años, que todo eso que yo hacía merecía los azotes de mi papá y las lágrimas de mi mamá. Y a pesar de ello, hice mi propio secreto y mi acercamiento al peligro.
Mentí. Escamoteé información. Me escurrí entre las reglas como un animal resbaloso y me di besos con el más peligroso de la cuadra. Durante el tiempo que vivimos en ese garage, cada mañana que se pudo escabullir sin que nadie lo viera, el enano vino a mí y nos dimos nuestros primeros besos. Junto al manoseo atormentado por encima de la ropa. Cada día íbamos un poco más lejos. Una vez llenó mi boca con su lengua y sentí que contra mi paladar corcoveaba una palometa oscura como las que nadaban en el canal. Otra vez tomó mi manita morocha y amanerada y la metió dentro de su short. Y yo la aparté con terror y grité que eso estaba vivo, que estaba caliente y latía. Y cada minuto que pasaba con él, lo sentía cruzar los límites y arrinconarme cada vez más contra una pared filosa de la que no quería despegarme. La visión de su pito renegrido y duro, él untándoselo de dulce de leche para que yo lo besara, sus ojos criminales mirándome desde la cima de su poder, el caballo desbocado dentro del cuerpo, la cabeza a punto de estallar de tantos latidos y las orejas quemantes. Todo eso formó parte de la traición a mi madre, que mientras yo jugaba a ser la esposa del asesino, se rompía la espalda en esas mansiones ajenas. Nos mudamos al campo antes de terminar el año y solo lo veía cuando regresábamos a pasar las fiestas en casa de mi bisabuela. Durante esos años se afeó, como bien estaba escrito en su Biblia de precoz malignidad. Ya adulto, comenzó a vender drogas y estuvo preso en 2 o 3 ocasiones por robo a mano armada. A veces, en esas visitas a la casa de mis abuelos, lo veía sentarse por horas en la verja de su casa y quedarse ahí, mirándome, hasta que se aburría de esperar y abandonaba. Cuando el gusano echó alas y me convertí en mariposa, creo que le gusté más todavía, y en un par de ocasiones me siguió hasta la parada del colectivo. Pero yo tenía más información respecto a su procedencia y no podía seguir cavando más y más el pozo de mi traición, de modo que lo rechacé. El enano era hijo del matrimonio entre la Luisa y el turco. Sus padres cargaban con una muerte peor, la de mi abuela Chicha, que había sido obligada a abortar por su marido, el turco. La que había practicado el aborto con un palito de perejil había sido la Luisa, que claro, era amante del turco. Mi abuela murió a los 2 días de una infección que la pudrió por dentro. Al enterarme del crimen que mi familia custodiaba con recelo, sentí una culpa retroactiva que llevó años quitarme de encima. Tal vez éramos inocentes, porque éramos 2 criaturas. Tal vez éramos solo 2 niños ejerciendo el derecho a un erotismo infantil que no admitía reproches. Tal vez la vida seguía haciéndose a pesar de la muerte de mi abuela y de la muerte del niño que se ahogó en el canal. No podía saber todos los pormenores que los adultos metían bajo las alfombras baratas con que cubrían el estucado de sus pisos. Pero al revés de la novela pobre que protagonizó mi familia, escondía este tipo de culpas que se custodiaban de generación en generación, como el apellido mismo. Y yo no pude evitar este pensamiento, que mientras mi mamá andaba fregando pisos en caserones que nunca serían suyos, yo me manoseaba con el hijo de aquellos que la dejaron huérfana.